a nivel mundial, vos por ahí viste algunas cifras, es como que hay 1.000 millones de personas involucradas de alguna manera u otra en la actividad, en la cadena, ¿no? Agroalimentaria láctea. Bueno, así que en el mundo, sobre todo en países en desarrollo, donde los tambos son actividades muy, muy familiares, donde participan familias y por lo tanto mucha gente, pero también en todas las economías, incluso en las desarrolladas, hay cadenas lácteas bien armadas, fuertes, y mucha gente dice que hay mucha relación entre el nivel de los lácteos o la calidad de los lácteos y el nivel económico de los países, ¿no? En general hay también correlación entre el nivel de vida, el nivel de educación, la salud y el consumo de lácteos. Te escuchaba, digamos, 1.000 millones de personas, es como algo de 60 Argentinas o la mitad de China dedicándose al tambo, ¿no? Sí, 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 es impresionante. La verdad que yo leí esos números porque hay, bueno, como vos, en el día de hoy, ¿no? El 1 de junio se definió como el Día de la Leche y empieza a haber un montón de organismos de todo el mundo que empiezan a recolectar información de la relevancia de los lácteos y de las cadenas lácteas. Y yo también me sorprendí, es impresionante, ¿no? Pero bueno, la verdad es que si uno va a las bases de la actividad humana, la ganadería y la agricultura están en los cimientos, ¿no? Y posiblemente la agricultura sea la actividad que más personas se involucran en el mundo, y seguramente que a segunda debe estar la ganadería, y por ejemplo en el caso nuestro, la tercer cadena agroalimentaria es la láctea. Es decir, primero está todo lo relacionado a los granos, después la producción de carne y después ya viene la producción láctea. Bueno, y qué No sé si importancia, me tomás bien. sí, 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 y qué importancia que es para la Argentina el amplio espectro y participación que tiene lo que es la producción de tambo en la Argentina, ¿no? Sí, 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 como te decía, por ahí es la tercer cadena en socioeconómica, ¿no? De importancia socioeconómica, entre lo que son todos los entramados agroindustriales, y hay un relevamiento que hizo la Fundación del Plan Estratégico de la Lechería, y lo publicó OCLA, que habla de que hay más o menos 180.000 puestos de trabajo entre lo que son los tambos, la industria y todo lo que son los servicios hacia la actividad tambera y a la actividad industrial. Nosotros por ahí que estamos en el interior lo vemos con más claridad, ¿no? Eh, Cada tambos medianos que trabajan y por lo tanto también familias que dependen de ellos. Uno junta 10 tambos, tiene 80 personas, ¿no? O incluso más, depende de la escala de los tambos. Y tal vez industrias que tengan 80, 100 personas, no hay en los pueblos, hay muy pocos de ese tipo de escala, ¿no? Por ahí hay una, dos, tres. Es decir, enseguida, revisando un poco y haciendo sumas, ve que la actividad lechera tiene impacto en lo que es empleo de calidad, y también requiere un montón de servicios por todo lo que implica estar cosechando leche todos los días y cuidando animales y generando también todo lo que son la reposición. Bueno, siempre también tiene un montón de implicancias de maquinaria, de servicios de máquina de ordeñe y un montón de otras actividades que requiere una actividad que es todos los días. Y también, como se necesita estar todos los días, necesitamos también las escuelas rurales. En general, las escuelas rurales están llenas de hijos de tamberos, ¿no? Porque de a poquito van quedando poca gente viviendo en el campo, y la actividad tambera requiere gente viviendo en los campos, cercanos digamos, a todo lo que es la explotación y cuidando los animales. Y entonces es un tipo de vida, es un estilo de vida que requiere vivir cerca del campo. Matías, en estos números globales de la lechería, también la mujer tiene una importante participación. ¿Y cuáles son esos datos que también sorprenden? Sí, por ejemplo, vimos que en los tambos trabajan 240 millones de personas,
hay 133 millones de tambos, y de 37 millones y hay 37 de esos 133 que están liderados por mujeres. Y a su vez, trabajan en tambos 80 millones de empleadas, digamos, ¿no? O sea, hay una proporción muy importante de participación de la mujer, ¿no? Y uno lo ve también a nivel local, ¿no? Además, va como incrementándose, ¿no? A medida que el bienestar animal tiene cada vez más importancia, uno ve más mujeres ocupándose, por ejemplo, de lo que es la crianza, lo que son las guacheras, que le llamamos nosotros. Generalmente las mujeres las llevan mejor por un tema de cariño, de tacto, de percepción, ¿no? De cómo se dan cuenta que cómo está el ternero o la ternera, y a su vez también cada vez más se ocupan del ordeño, en la medida que las instalaciones se hacen también mejores y más prácticas y no exigen mucha fuerza, cada vez se ve más mujeres ordeñando y cuidando las instalaciones, ¿no? O sea que hoy es una actividad que realmente la podría hacer, no hay distinción, ¿no? O sea, puede hacerla un hombre o una mujer sin problemas. Sin problema. Matías, y si traemos todo en este Día Mundial de la Lechería y hablamos de donde trabaja Capriolecova, en ese marco, varios empresas de tambo en el partido 9 de julio, bueno, ¿qué datos tiene, qué números tiene Capriolecova en cuanto a la producción de leche en la región, ¿no? El este de Buenos Aires, que incluye, bueno, 9 de julio, de 9 de julio al oeste, y más o menos en esa línea hacia el norte, hacia el sur, está en la mitad de los tambos de la provincia de Buenos Aires. Son unos 800 tambos, y en general los tambos de la cuenca oeste tienen la característica de ser un poco más grandes que los tambos del promedio del país. En general el promedio país está más o menos en 150 vacas en ordeñe. En la zona nuestra están un poco por arriba, más cerca de 200 vacas en ordeñe. Obviamente con un montón de dispersión, ¿no? Hay tambos de 20 vacas hasta tambos de más de 1000. Así que bueno, la cuenca oeste con los años ha ido tomando protagonismo en lo que es la producción lechera. Por ahí en otros tiempos la zona de abasto de Buenos Aires tenía más relevancia, pero muchos tambos se han ido hacia el oeste por distintas causas, y también algunas fábricas han ido en esa dirección, ¿no? 9 de julio es importante, Pehuajó, Trenquelauquen con la planta que está ahí, bueno, después ya uno si se va más hacia el este, más Chivilcoy, todo eso ya es zona abasto. También es parecido al resto del país en lo que es la relevancia de la lechería en todo el interior del oeste, ¿no? ¿Qué cantidad de litros diarios aporta los tambos que están a través de la Capriolecova? Y en realidad en nuestra cámara nosotros, o sea, abarcamos una zona de 800 tambos, pero que tienen relación directa con nosotros. En su momento hubo más o menos 400 tambos que fueron asociados nuestros. Pues bueno, hubo siempre subidas y bajadas, pero bueno, en general nosotros representamos una parte solamente del oeste de Buenos Aires. Sí, yo por ahí no creo que eso sea tan relevante, sino que sí decir que, digamos, en nuestra cuenca se produce un poco más de la mitad de la leche de la provincia, ¿no es cierto? O sea, eso tal vez es lo más relevante, porque después cada distrito es como autónomo dentro de nuestra cámara, ¿no? Entonces, como que nosotros lo vemos mucho más cada distrito, ¿no? El distrito 9 de julio tiene su autonomía y después manda un representante a la cámara, y cada uno también negocia su propia producción, es decir, la cámara no negocia la producción de los socios, ni de los tambos de la zona, o sea, de la región, pero sí intenta dar un marco de negociación y dar información, y estar en lo que se llama la gestión sectorial, es decir, todo lo que es la relación con el gobierno, con las cámaras industriales y con la opinión pública.